ocurrir mañana o el año que viene es dejar de trabajar con una única posibilidad, sino al menos ejercitar la capacidad contrafactual, de pensar en distintas posibilidades y de hacer simulaciones ni que sean en equipo, tipo una sesión de reflexión en que haremos ante diferentes tesituras. Y eso es totalmente, pero todavía más relevante a día de hoy. Entonces, ya he ido dando bastantes pistas, ¿no?, de cómo podemos superar estas lógicas, pero voy a dar unas cuantas ideas más. Nuestra propuesta en posttutorial sería pasar un poco del análisis del entorno basado en sectores a un análisis que luego no hace falta que sea tan complicado, pero que atienda más a cómo son las cosas tal como se vienen dando, por sistemas, pues nuestro entorno de verdad, es decir, con qué personas e instituciones nos relacionamos, no solo por sector, porque cada vez el tema de sector, cada vez somos más transsectoriales. Si miramos sectores clásicos, ir más allá, y esto aquí en el entorno de sector social, tercer sector, lo tenéis más que asentado, de ir más allá de que esto no va de competir, sino que hay otros niveles de relación mucho más constructivas y eso a pesar que soy consciente de que, por ejemplo, todo el tema de las subvenciones hay como, bueno, son limitadas y hay como una cierta presión. Pero sobre todo esto, y jugar con que el largo plazo también es algo útil. Entonces, os voy a proponer 5 o 6 propuestas para empezar a aplicarlas un poco más bajadas. La primera es romper con esa monolinealidad a la hora de pensar en cómo pueden ser las cosas, ¿no? Esto relacionado con esta ilustración que le llamamos cono de futuros y nos puede ayudar, pues, por ejemplo, a plantear pues, que, por ejemplo, de una misma acción que nosotras vayamos a planificar, imaginaos que esto fuera un plan y lo más fuerte, lo que está menos rayado o punteado es como el camino que nos gustaría más para alcanzar la visión, que sería este círculo azul que tenemos a la derecha. Esto nos ayudaría, es decir, podríamos ir planteando, vale, primero queremos alcanzar este hito, luego este segundo hito y luego a medida que nos vamos mirando más hacia adelante del tiempo, ir planteando pues que a partir de un hito alcanzar una meta que nos hemos marcado para ir poco a poco llegando a la visión que nos gustaría alcanzar, ligada con nuestro propósito, es plantear que pueden darse pues 2 o 3 posibles consecuencias, porque dependerá pues, de cómo van a ir cambiando las cosas del entorno. Y tener, no hace falta hiperdiseñados al milímetro y que nos gastemos un mes desarrollando varios planes, pero sí como mínimo hacer un poco la simulación y que sea conversada en equipo, que es cuando tiene más sentido, de cómo pueden ser estas distintas tesituras, vamos a decirlo así. Es decir, el primero es romper con la monolinealidad. El segundo es gestionar el conocimiento desde nuevas lógicas más coherentes y adaptadas a estos nuevos tiempos, ¿sí? Yo entiendo que sobre todo las que sois grandes tenéis algún tipo de rutina de gestión del conocimiento, ya sea desde un Excel donde ir guardando diferentes entradas pues, de artículos, informes o una carpeta en un servidor común, algo por el estilo. Pero es de nuevo esta idea que explicaba de romper con que los cambios solo se dan en sectores. De nuevo, siento usar el mismo ejemplo, pero es que es muy claro. La COVID podríamos, en otras circunstancias, si hubiera ido todo de una manera distinta, pensaríamos pues, que es algo solo de sanidad, pero ya lo vemos, algo que es un virus que afecta a la salud y la vida de las personas, tiene implicaciones profundas en la economía, en la sociedad. Por tanto, no podemos pensar ni plantear que solamente las tendencias se manifiestan a nivel de sectores o en esas categorías que como sociedad o cultura las hemos creado
por conveniencia, sino mirar de nuevo un poco de manera más holística. Luego, será otra cuestión en la economía social, y es que hay algunas transformaciones que podemos observar que sí son sectoriales. No trato de hacer ninguna contradicción, sino que sí que hemos ido viendo algunas transformaciones que son interesantes, por ejemplo, a nivel de pensar modelo de ingresos, todo el tema de la diversificación, que algunas entiendo ya lo estaréis aplicando, y más allá del patrocinio. Pueden ser complejas a veces como el crowdfunding, pero pueden ser interesantes si no se han explorado, ¿no? Es toda esta situación que puede ser quizá controversial o no, pero como mínimo es una muestra de que está ocurriendo algo, una transformación más allá de la económica, que es toda la emergencia de la llamada economía social desde el mundo de las startups, ¿no? Son startups que tienen modelo de startup, pueden buscar inversión, semilla, desde un modelo más parecido a una startup, pero no se busca el crecimiento ilimitado, generar beneficios o más como una startup tradicional, sino generar el impacto ligado al propósito de esa entidad. Ahí tenéis entidades como Ship2B, que a lo mejor algunas ya conoceréis o quizás hay alguien asociado por aquí. También todo este movimiento que sabemos que puede andar entre grises, como podría ser las Big Corporation, este sello de calidad, que va más allá de empresas que solo van a buscar como propósito generar dinero, sino que buscan trabajar pues, con tener un propósito con impacto social, que no sea menos negativo, por decirlo mejor dicho, que tenga una gobernanza o unas condiciones laborales mucho más dignas, un impacto medioambiental mucho más positivo, o al menos no tan negativo o sustractivo. En general, están habiendo transformaciones en que además las personas de modo consumidor, a pesar de la situación, tendemos a mirar más de dónde vienen las cosas, el impacto medioambiental que genera. O, por ejemplo, todo el boom de una economía circular que va más allá de una nueva palabra, ruido, un buzzword, una palabra de moda. Por ejemplo, tenemos el caso de la ciudad de Ámsterdam, que están aplicando un modelo muy refinado que comenzaron este año, sobre todo, a aplicarlo de economía circular, implicando o generando presión a empresas, incluso de la propia ciudad, y no solamente promover puro reciclaje. O sea que, insisto, mirar más allá de las categorías tradicionales en las cuales solemos observar cuando vamos a recoger información o para inspirarnos o para saber qué está cambiando, ¿sí? Un poco en esta clave. El tercero sería gestionar la incertidumbre como parte de gestionar la información, ¿no? Solemos pensar la incertidumbre más allá de la parte emocional, que también es importante y se debe gestionar como lo que es la parte emocional, es decir, asociada a miedos, ansiedad, que no, es decir, es algo no solo lícito, sino que, hola, somos personas, ¿no? Pero cuando lo pensamos en la parte más fría, para entendernos, lo ponemos como si fuera un opuesto, un binario a conocimiento, ¿no? Desconozco o conozco. Pero en la ciencia, por ejemplo, se lleva trabajando desde hace más de un siglo con la idea de que es como un gradiente y nunca se tiene una certeza total y absoluta. Ya hablaba antes de que, por ejemplo, el futuro no lo podemos saber en el sentido puro de saber, conocer, porque ni ha ocurrido todavía por definición, ni tenemos ninguna evidencia de que esté prediseñado. Pueden pasar mil cosas, como este año nos ha demostrado. Y hay que aprender a convivir con que siempre hay cosas que vamos a desconocer y a pesar de ello podemos trabajar estrategias que miren cómo pues, gestionarnos mejor, cómo seguir desarrollando nuestro propósito a pesar y junto a todos los cambios que están sucediendo en nuestro entorno. Ya
Y aquí está un poco el gran qué del punto 4, que es abrazar esta percepción del tiempo, sobre todo del que ha de venir, de una manera no lineal, con unos ángulos para gestionarlo. Y aquí es mi alegato, nuestro alegato a el pensar en el largo plazo sí tiene sentido, a pesar de que parezca muy difícil, y lo es, porque esto no va a adivinar. Nadie, ni las personas que nos dedicamos a estudios de futuros, tenemos ni idea de cómo va a ser el año que viene. Nuestro alegato es plantearlo más como un ejercicio de entender qué cosas están ocurriendo ahora, pero no de en plan, vale, esto está ocurriendo así y ya está, sino pensar qué consecuencias, qué implicaciones puede tener X u otra cosa, una nueva tecnología que aparentemente parezca neutral, no sé, un nuevo decreto o ley, lo que consideremos que tenga algún tipo de prioridad a pensar. Y aquí, insisto, la visión es nuestra amiga. La visión, esa cosa que a veces decimos, ¿en qué se diferencia de la misión? Pues la visión es un escenario de futuro donde el protagonista es nuestra organización. Es decir, dónde queremos que esté y exactamente cómo nos gustaría que estuviera. Porque esa visión nos ayuda a poner el foco hacia dónde queremos ir, hacia qué dirección. Es decir, no solamente el propósito y la visión van ligados. La visión es como vamos a hacer posible que el propósito se manifieste de una manera más bajada, ¿no? De hecho, les recomiendo que sea con números específicos, porque lo propondría 3, 5 años vista, pero la idea es trabajar así, con planes mucho más abiertos. Y esto es, de nuevo, un poco esto que comentaba, ¿no? De no hacer planes hiperdefinidos, en plan dentro de 2 años sabemos esto, porque no sabemos lo que va a ocurrir dentro de 2 años. Seguramente todos los planes que tenéis para este año han desaparecido. Entonces, la idea, lo que yo recomendaría más en tiempos volátiles, y esto ya lo recomendábamos desde el año pasado, es justamente hacer todo el trabajo de visión y qué queremos alcanzar de 3 años vista. Yo lo recomendaría más a 3 años vista. Luego, cerrar a 1 año vista qué grandes hitos queremos que sucedan. Es decir, ya vamos bajándolo mucho más, que se vayan alineando hacia alcanzar esa visión. Y luego, a 3 meses vista, si creéis que 6 meses os va mejor, pues también la experiencia cuenta, pero más en entornos volátiles, 3 meses funciona muy bien, que es ahí sí planificar qué presupuesto queremos haber alcanzado, qué objetivos, llámale proyectos o impacto de comunicación, de una campaña, de concienciación, qué cosas más específicas queremos haber logrado o aunque sean a 1 año vista, pues al menos qué pasos queremos haber recorrido sí o sí y que son ya innegociables porque si no la liamos. 3 meses vista es el plazo ideal para pensar en los objetivos, las acciones más concretas y muy bajadas que sean medibles. Y finalmente, esto de la estrategia va de priorizar y sobre todo de tomar decisiones, porque a pesar de que todo es complejo, porque una estrategia en un documento o después de una sesión con post-its, aunque ahora sea con Miro, así en formato online, es papel mojado. Es decir, ha de haber, por eso la parte de planificación, aunque no es lo mismo, súper importante. Y sobre todo, pasar a la acción a pesar de no saber pues, qué consecuencias puede tener exactamente haber tomado una decisión, porque ahora seguramente os lo habréis encontrado, no hay nunca decisiones, esta es la buena y esta es la mala, sino que a veces hay 2 decisiones, por ejemplo, que pueden parecer igual de buenas, pero que abren caminos distintos. Y esta es un poco la propuesta que espero ayude de alguna manera a pensar un poco más, con más foco a pesar de cómo están todas las circunstancias, porque el futuro que no esté creado también es una buena noticia. Espero que os haya gustado de alguna forma. Muchísimas gracias a todas.